de la prueba de fiscalía. Ya se permitió como prueba de referencia. Contrainterrogatorio, señor defensor. Gracias, señoría. Patrullero Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Patrullero, comencemos con el interrogatorio inicial del procedimiento que usted realizó para la captura del señor Fabio de Jesús y Jader Muñoz. ¿Usted nos puede recordar qué día sucedieron esos hechos? El 14 del mes 9 del 2023. La captura se realizó a las 00:41, doctor. ¿De 2000 qué, perdón? 2023. ¿La captura se realizó a qué horas? A las 00:41. 0:41. Quiere decir esto que fue a las 12:41 de la noche, ¿es correcto? ¿Cómo, doctor? En la hora, no en hora militar, sino en la hora normal para nosotros, eso quiere decir que fue a las 12:41 de la noche. Sí, señor. Patrullero, usted comenzó su relato diciéndonos que ustedes observan dos individuos en un vehículo. ¿Dónde empieza este procedimiento o dónde es el lugar donde ustedes observan este vehículo que realmente entendí yo le generó sospecha y ustedes procedieron a perseguir? ¿Dónde comenzó esto? ¿Qué dirección? Doctor, eso fue al frente de la casa del adulto mayor. Eso fue al frente de la casa del adulto mayor, los cuales estos ciudadanos, al notar la presencia policiva, de una vez se montan al vehículo y emprenden la huida. Esta casa del adulto mayor queda, entiendo que el procedimiento fue en el municipio del Retiro. ¿En qué parte del municipio del Retiro queda esta casa del adulto mayor? Cuando me refiero a esta pregunta es en un barrio, en una parte céntrica, ¿dónde queda esta casa del adulto mayor? En un barrio, doctor. ¿Cómo se llama el barrio de donde se... No, no lo recuerdo muy bien al momento, doctor, el nombre del barrio. Correcto. En ese momento que ustedes llegan, usted estaba fungiendo o ejerciendo sus funciones de policía, ¿en qué calidad? ¿Policía judicial o policía de vigilancia? Policía de vigilancia de cuadrante, doctor. ¿Cuántas personas integraban esa patrulla de vigilancia ese día? 2 funcionarios. 2 personas. ¿En qué vehículo o cómo se movilizaban ustedes para ejercer esa vigilancia? Vehículo institucional o vehículo policial asignado por la Policía Nacional para el servicio de policía. ¿Qué clase de vehículo? Una camioneta Colorado con las siglas y emblemas y colores de la Policía Nacional. Correcto. Cuando ustedes llegan, y usted dice que llegan a la Casa de la Cultura y que los procesados, al ver la presencia de la policía, emprenden la huida. Y nos puede especificar hacia dónde o cómo emprenden la huida ellos. ¿Dónde estaban ellos en el momento que ustedes llegan? Ustedes dicen que ellos huyeron en un carro, pero ellos ¿dónde estaban? ¿Dentro del carro, fuera del carro? ¿Dónde se encontraban los procesados? ¿Me repite la pregunta, doctor? Sí, en el momento que ustedes llegan a la Casa de la Cultura y observan a estas 2 personas que huyen posteriormente en un vehículo, ¿dónde se encontraban estas 2 personas? Doctor, al frente de la casa del adulto mayor quedan los alrededores del municipio. Los ciudadanos se encontraban dentro del vehículo, frente a la casa del adulto mayor.
Sí, a eso me refiero. Es A de eso me tener en refiero. cuenta, qué pena, doctor, es de tener en Tranquilo, cuenta que testigo. Tranquilo, escuche, tranquilo. Eso es lo que quería que me explicara, si estaban dentro o fuera del vehículo. Me dice que estaban dentro del vehículo. Entonces los observan a ustedes, le entiendo, y usted comienza, y ellos inmediatamente comienzan la huida. ¿Eso es correcto? doctor, una vez nosotros los observamos, me bajo a verificar donde estos de una vez al notar la presencia policial arrancan el vehículo de una vez, por lo que nos vamos detrás de los sujetos con el fin de verificar, donde estos ciudadanos unos metros mucho más adelante, Sí, sí, yo al tranquilo, testigo, esperen, tranquilo, ahí estamos bien. Usted se baja del vehículo para verificar, alcanzó a requerirlos, a hablar con ellos, alcanzó a enfrentarlos, a confrontarlos al menos. No, en ningún momento, doctor. Ellos al notar la presencia policial de una vez emprenden la huida. Correcto. O sea, usted se baja del vehículo, se dirige a ellos se vuelan antes de que, o prenden la huida Yo antes me, de que usted. Sí. yo me bajo del vehículo y les doy la orden de policía del vehículo que desciendan del vehículo, donde estos de forma inmediata emprenden la huida, donde me subo a la camioneta y nos vamos detrás de estos sujetos. Ah, correcto. O sea que ellos no emprenden la huida en el momento de que ven la policía, sino en el momento en que ustedes le dan la voz de alerta de Policía Nacional. ¿Es correcto? Eh, pues como todo fue en cuestión de 3 segundos, fue todo muy rápido, doctor. Llegamos, de una vez me bajé, les doy las voces y ellos arrancaron de forma inmediata. ¿Qué distancia había del lugar donde ustedes dejaron la camioneta y se va a requerirlos a ellos hasta donde estaba el vehículo? ¿Qué distancia aproximadamente recorrió usted desde que se baja el vehículo de la policía hasta llegar a donde estaban ellos para hacer el requerimiento de Alto Policía Nacional? La camioneta quedó detrás del vehículo Hyundai de los sujetos. La camioneta quedó detrás donde yo me bajé, alcanzo a dar 2 pasos dándole la orden de policía de que desciendan del vehículo para un registro y estos no acatan la orden y emprenden la huida. En este caso, en la camioneta de la policía, ¿usted era el piloto o el copiloto? El copiloto, doctor. Ya que quien conduce la camioneta es el comandante de la patrulla, quien es mi compañero. Correcto. Usted dice que ellos avanzan unos metros y luego botan una bolsa color negro. ¿Cuántos metros avanzan ustedes en persecución antes de que ellos lancen la bolsa a la que se refiere? Póngale 300 metros, 400 metros. 400 metros, correcto. Descríbanos el lugar donde ellos arrojan esta bolsa. Al borde de la carretera, doctor. Al Ya borde que de la como carretera. ya que como íbamos detrás de ellos sin perderlos ni un segundo de vista, observé directamente cuando arroja la bolsa. Tranquilo, testigo. Respóndame solamente lo que le pregunto, que yo necesito que me aclare algo, me lo aclara, o si no, la fiscalía ahorita le puede volver a hacer otras preguntas aclaratorias. Testigo, entonces usted dice, bueno, 400 metros lo lanzan a bordo de la carretera. Descríbanos el lugar, no la carretera, sino el lugar donde ellos lanzan estos elementos. ¿Es un lugar boscoso o es un lugar residencial? ¿Cómo es el lugar? A eso me refiero. No, como tal el lugar era ahí a bordo de carretera con buena visibilidad, con buena iluminación pública y hay zona residencial por ese lugar, doctor. Correcto. Estamos hablando que fue en una zona residencial. Luego, usted nos dijo, o le dijo en el interrogatorio que le estaba reuniendo a la fiscalía, que usted se baja y recoge la bolsa. ¿Eso es correcto? Sí, doctor. Eso. ¿Cuánto tiempo se demoró usted en bajarse, parar el carro, bajarse, volverse a subir, recoger la bolsa y volverse a subir al vehículo? 2 segundos. 1 segundo, 2 segundos. Eso fue cuestión de segundos. 2 segundos, correcto. En cuestión de segundos. No estoy diciendo números exactos, cuestión de segundos, doctor. Correcto.
2 segundos. ¿Usted nos puede describir la vía por la que se estaba realizando la persecución? ¿Una vía doble sentido, un solo sentido? ¿Cuántos carriles estaba comprendida esta vía? No, la vía es una vía pavimentada con buena iluminación pública y son 2 carriles. 2 carriles. ¿De un solo sentido o de doble sentido? De doble sentido. Es un solo carril de doble sentido. Un solo carril de doble sentido. Sí. Correcto. Entonces usted se baja, coge la bolsa, se sube al carro y sigue con la persecución. ¿Correcto? Luego, sí. Y luego le dice a la fiscalía en el interrogatorio que otros metros más adelante ellos se bajan del vehículo. ¿Eso es correcto? Sí, señor. ¿Cuántos metros después de que usted se baja, recoge la bolsa y luego sigue en la persecución, cuántos metros más o menos es que ellos se bajan del vehículo? Por ahí 2 cuadras, 2 cuadras, doctor. 2 cuadras más adelante. 2 cuadras más adelante. ¿Nos puede decir ese lugar donde ellos se bajan del vehículo? O ese lugar donde ellos donde van a la persecución, ¿cómo es? ¿Es una zona inclinada o es una zona plana o es una zona irregular? ¿Cómo es ese lugar? Es una zona residencial, es una cuadra en una loma, la cual dirige a los tanques del municipio. Es una calle cerrada. Es correcto, es una loma. En el momento que ellos paran el vehículo, ¿qué distancia hay en la persecución que llevan entre el vehículo de ustedes y el vehículo de ellos? ¿Qué distancia hay entre el vehículo cuando le doy la orden de policía? No, ya cuando en la segunda persecución, usted dice que ellos suben una loma por un barrio residencial y se bajan del vehículo. ¿Qué distancia queda el vehículo? ¿Qué distancia hay entre la persecución, entre el vehículo de ustedes y el vehículo de ellos en esa loma? Aproximadamente 20 metros, toda vez de que en la loma la camioneta no daba para ingresar, toda vez de que la camioneta es grande. Entonces nos quedamos ahí. O sea, que la loma, o sea, que la camioneta no logró subir esa loma. Es que no se subió toda la loma, solamente fue hasta la mitad de la loma. Nosotros quedamos a 15 metros aproximadamente, que dejamos la camioneta nosotros donde nos bajamos. Correcto. Pero el vehículo de ellos sí pudo subir por la loma, sí cabía por ahí. ¿Cómo? El vehículo en que iban los 2 procesados sí cabía por esa loma, sí podía subir por ahí, ¿eso es correcto? Sí, claro, doctor, porque es un vehículo pequeño. Sin embargo, ellos pararon a esperarlos a ustedes, ¿o por qué pararon? Lo que dice el testigo, lo que manifiesta el testigo, es que cuando ellos paran, de una vez se bajan a ocultar los elementos materiales de prueba en la caja filtro del vehículo, parte delantera. O sea que cuando ustedes llegan ya ellos habían ocultado los elementos que dice usted, ya los habían ocultado en la parte delantera y ya habían cerrado el vehículo, ¿eso es correcto? Objeción, Sí, señor. señor juez. ¿Cuál es? Especulativa. No, es una pregunta que se puede hacer en el contrainterrogatorio. Y ya respondió el testigo. Otra pregunta, señor defensor. Gracias, gracias, señora juez. Testigo, entonces, pero más sin embargo, ustedes se enteran de lo que había dentro del vehículo por una manifestación que les hiciera un testigo, ¿eso es correcto? Sí, doctor, teniendo en cuenta que yo ya había recogido una bolsa con elemento material probatorio. Esa ya había sido atrás, la había recogido, pero posterior a eso ya ustedes encuentran otra bolsa porque un testigo se los dijo, ¿eso es correcto? Sí, doctor. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento, a qué horas comenzaron ustedes la persecución? Porque usted me habló aquí de que a las 0:41 hicieron el procedimiento final, le entendí así.
¿A qué horas La comenzó? captura. Se le dieron La a conocer los captura. derechos como persona capturada, doctor. Correcto. Esos derechos como persona capturada se le dieron a conocer en el mismo lugar de los hechos o posterior al procedimiento que habían realizado de persecución y traslado a la estación. ¿En qué momento le dieron a conocer los derechos de capturado a los procesados? Una vez ya habíamos verificado, donde ya habíamos corroborado y habíamos tenido certeza de que transportaban estos ciudadanos y el hecho punible que estaban cometiendo, ahí fue donde le dimos a conocer los derechos como personas capturadas a estos dos ciudadanos. Correcto. Testigo, entonces, ¿cuánto tiempo, a qué horas concretamente empezó el primer procedimiento en la Casa de la Cultura cuando los procesados supuestamente inician la fuga? ¿A qué horas comenzó este procedimiento? Objeción, señora juez. ¿Cuál es? El doctor José Pablo se está refiriendo a un lugar que en ningún momento el testigo ha mencionado como Casa de la Cultura. Si él se ha referido a la Casa de la Cultura, igual le está solicitando Del una adulto respuesta mayor. descriptiva. No, también refirió a la Casa de la Cultura. Se está permitiendo una respuesta descriptiva y por ello entonces el testigo está en la posibilidad de clarificar esa situación. Responda, señor patrullero. Necesita que se le Ya, pregunta. Se le ya repita respondí la la pregunta. ¿Me la repite, por favor? Sí, patrullero, ¿a qué horas empezó el procedimiento cuando usted me dice que en la Casa de la Cultura llega y les da a ellos la labor de alerta de policía y ellos inician la huida? ¿Qué horas eran? 0:35 aproximadamente. Las 12:35, correcto. El lugar donde termina esta persecución, ¿qué distancia? Usted me dice que durante todo el tiempo ustedes pudieron observar dentro de la persecución, no perdieron de vista el vehículo. ¿Eso es correcto? Sí, señor. ¿En qué momento, cuánto tiempo tarda entre el momento que ustedes llegan al lugar donde ya no puede pasar la camioneta y el momento donde ustedes llegan al vehículo donde supuestamente huían los procesados? ¿Qué tiempo transcurre entre esos dos eventos? 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos, 3 minutos. 3 Correcto. ¿Qué distancia le toca recorrer a ustedes? Porque usted dice que el carro no corrió, no entró el carro de ustedes, pero el otro sí. ¿Qué distancia les tocó recorrer a ustedes? No. Cuando el carro se llega al punto donde usted dice que ya no ingresa, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hicieron? No, de una vez nos bajamos y los abordamos. O sea, que a qué distancia quedó el vehículo el vehículo número 1, o sea, el que conducían las dos personas procesadas del vehículo policial. ¿A qué distancia quedó? Aproximadamente 20 metros, doctor. 15, 20 20 metros. metros. ¿En qué condiciones quedó la visibilidad del vehículo de ellos hacia el vehículo de ustedes? ¿Línea recta, una curva, en una esquina? ¿En qué lugar les quedó el vehículo de ellos? No, doctor, en línea recta. En línea recta, toda vez que la loma es derecha y tiene buena visibilidad, luz pública, doctor. Patrullero, le pregunto, ¿usted ha participado en algún procedimiento similar con estos dos procesados? Donde hayan participado cualquiera de estos dos procesados. No, los dos procesados. Objeción, señora juez. ¿Cuál es? Estamos hablando solamente de este procedimiento y no de los anteriores que de pronto pudo haber el patrullero. Procede la objeción. Otra pregunta, señor defensor. Gracias, señorita. Señor patrullero,
usted antes de este procedimiento conocía a los procesados Fabio Castañeda o Yaider Muñoz. No, señor. Nunca había tenido o nunca tuvo alguna relación en virtud de su función como policía frente a estos dos señores. Objeción, No, señora doctor, en juez. ningún momento. ¿Cuál es, señor No, fiscal? doctor, ya contestó. Bueno. Recuerde, señor testigo, que cuando escuche la palabra objeción, no responda. Listo, doctora. Señor testigo, ahora vamos al tema del reconocimiento o autenticación del documento de visa que usted manifiesta haber recibido. Bien, ¿recuerda usted el nombre del testigo de la persona que les manifestó o que les dijo que dentro del vehículo habían escondido alguna sustancia o algún elemento sospechoso? Me repite la pregunta, doctor. Qué pena, es que se le intermitió la primera parte. Sí, que si recuerda usted el nombre de la persona que les dio la información sobre algún objeto que habían escondido dentro del vehículo que ustedes estaban requisando. Sí, doctor, el señor se llama Víctor Hugo Bedoya Arroyave. Correcto. Este señor Víctor Hugo Bedoya Arroyave, ¿a quién se dirigió para dar esta información? ¿A quién Al le dio esa suscrito, doctor. Al suscrito. Sí. Correcto. Este señor, ustedes le recibieron la declaración, porque usted sabía qué función estaba cumpliendo, policía judicial o policía de vigilancia. Y me disculpa si ya de pronto le he hecho esa pregunta. Doctor, en el momento me encontraba como policía de vigilancia de cuadrante, pero en el municipio del Retiro no contamos con policía judicial adscrito al municipio. O sea que para el momento no había policía judicial en el Retiro. No, señor. ¿Quién ejerce esas funciones entonces de actos urgentes en el municipio cuando suceden esta clase o cuando pasan estas cosas, estas capturas o estas situaciones que se presentan? ¿Cuál es el procedimiento para recibirlo o realizar los actos urgentes? Doctor, como tal, las diligencias de actos urgentes, como no hay policía judicial, el artículo 201 del Código Penal dice que en los lugares del territorio nacional donde no hubiese miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional, doctor. Por ende, nosotros tomamos lo que son las entrevistas a los testigos. Y posteriormente se hace una coordinación con la base del departamento donde envían apoyo para poder hacer dicho desplazamiento, toda vez de que para esa fecha estábamos en alerta roja de riesgo por plan pistola, doctor. En esas entrevistas, teniendo en cuenta los parámetros legales que usted menciona, cumple con unas técnicas específicas, ¿es correcto? No, doctor, yo me asesoré directamente, los cuales me dijeron que tomara el relato de los hechos, En esta entrevista que fue publicada, inclusive como suya, no aparece el nombre ni de ningún oficial de policía por ningún lado, ¿eso es correcto? ¿Cómo, doctor? En esta entrevista que nos pusieron de presente, la FPJ 14, que fue rendida el 14 de septiembre de 2023 a las
6:30 de la mañana, no aparece el nombre de ningún policía o oficial de policía que haya recibido esta entrevista. ¿Eso es correcto? Sí, doctor, como anteriormente le había dicho al señor fiscal, por error humano y porque se me pasó diligenciar esa casilla con mis datos personales, pero acá estoy afirmando que dicha entrevista la tomó el suscrito, doctor. ¿Y por qué debemos de saber que fue usted que la tomó y no otra persona? Pues porque yo juré bajo la gravedad del juramento decir la verdad y Eh, solamente la verdad, doctor. Sí, pero es que tenemos, a ver, aquí tenemos un documento. Patrullero, con permiso, señora juez. Permiso, Sí, doctor José Pablo, patrullero de Santiago. Cuando usted escuche la palabra objeción, no conteste, espere que la juez no se nos le dé la palabra. escuchó, señor fiscal. Yo no escuché la palabra objeción. Sí. ¿Cuál es? Bueno, no, ya contestó que él estaba bajo la gravedad del juramento y en su declaración manifestó haberla tomado. Era eso. Pero en ese sentido no procede la objeción. El defensor está sacando la autenticación del documento y es viable. Continúe, señor defensor. Gracias. Señor patrullero, ¿qué horas fue que el testigo le dio la información a usted el día de los hechos? Me repite la pregunta, doctor, que se le entrecortó. ¿A qué horas fue que el testigo, el señor Víctor Bedoya, que usted ha hecho referencia, les dio la información a ustedes Objeción, sobre... señora juez. ¿Cuál es? No fue tema de la lectura de la declaración o la entrevista que rindió el señor fallecido. No procede la objeción. El acto como tal de la actividad de recepción de entrevista puede permitir esa clase de pregunta. Responda, señor testigo. Me repite la pregunta. ¿Que a qué horas fue que el señor Víctor Hugo les dio a usted la información? ¿A qué horas me la dio? Sí. A las 00:40 en el lugar de los hechos, que basado en esa información fue que encontré los elementos materiales probatorios y bajo eso fue que di a conocer los derechos como personas capturadas, doctor. Correcto. Y a esa misma hora se le realizó a él la entrevista que usted puso de presente. No, doctor. Se le realizó a las 06:30 AM, doctor. Correcto. ¿Y cuál fue el procedimiento para realizarle esta entrevista? ¿Dónde se la realizaron? ¿Cuál fue el procedimiento para realizar esta entrevista? En las instalaciones de la estación de policía, en un computador de la institución, doctor. Aquí nos aparece, aparte de que no nos aparece ninguna información de la policía del policía que recibe la información, también nos aparece un número telefónico del hoy fallecido testigo que nos aparece como no válido, porque ese teléfono lo colocaron como no válido. Colocan el teléfono del señor, mas sin embargo dicen que no es válido. ¿A qué se refería? Objeción, señora juez. ¿Cuál es, señor fiscal? Especulativa. El testigo no va a saber por qué no es válido. Señor fiscal, considero que si él fue quien se encargó de elaborar ese documento, está en la posibilidad de responderle a la defensa. Y en esa medida, pues no sería una pregunta especulativa. Responda, patrullero. Doctor, en el momento de la entrevista, esos fueron los datos y la información aportada directamente por el testigo. De igual forma, a ese abonado telefónico fue al que al que me comuniqué con el ciudadano en su momento. Pero, señor testigo, no quedó, usted no respondió la pregunta de la defensa. ¿Por qué aparece no válido? Es lo que le estaba preguntando. No válido. Qué pena, doctora. Sí, esa es la pregunta que le está haciendo la defensa.
O sea, no consigné el número de teléfono del testigo, ¿o a qué hace referencia, doctora? Qué pena, es que no tengo el documento de la entrevista. Aparece el número de teléfono del testigo y aparece como un válido. Doctora, si me permite, para aclarar, ese no válido es mío. No, señor porque fiscal, usted no es el testigo, señor fiscal. Si el testigo necesita utilizar esa entrevista que dice él elaboró, pues entonces se le podría exhibir en cámara para que él mire si es que recuerda algo frente a esa leyenda que es por la que pregunta el señor defensor. Doctora, si es tan amable y me puede enseñar, le agradecería mucho. ¿Va a insistir en la pregunta, señor defensor? No, señoría, no voy a insistir en la pregunta. Entonces, No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias. redirecto, señor fiscal. Sí, señor juez, muchas gracias. Patrullero Santiago. Sí, De doctor. acuerdo a lo que le relató en el contrainterrogatorio a la defensa, donde manifiesta que el fallecido directamente le dio una información. La pregunta va dirigida a si usted fue la persona que incautó estos estupefacientes en el interior del vehículo. Sí, doctor, fui yo quien los halló. Ayer rotulé y embalé los elementos, doctor. Muchas gracias, señora. Pues no, Fiscalía no tiene contra. Contrainterrogatorio, señor defensor. No, señor, no hacer uso del control. Por parte del despacho no hay preguntas. Muchas gracias, señor testigo, por su tiempo, por acudir a la audiencia. Se puede retirar. Listo, doctora. Feliz día. Que tengan un buen día para todos. Señor Muchas fiscal. gracias, patrullero Santiago. Ya, suerte. Señor fiscal, entonces requiero que